Ahí va. Este juego de datos es un poco tramposo, porque ¿cómo hacemos para que solamente... Porque el problema que yo acá tengo dos conflictos cruzados, ¿tá? Tengo estos dos conflictos cruzados, donde si yo los pongo, hago un entrelazado de esta parte, el read X con el read Z, ¿no? Con el read Z y el read X entre medio, en el cual yo lo que tengo es que la transacción 1 lee de la transacción 2 y la transacción 2 lee de la transacción 1. ¿Qué es lo que pasa? Este pedazo no puede ir entrelazado con este porque si no es irrecuperable. Porque tengo las dos transacciones, una leyendo de la otra, ¿no? ¿Cuál de las dos transacciones tiene que hacer el commit primero? ¿No? Pensando en esto, ¿no? O sea, un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones desde las cuales T1 leyó. Pero si una de las otras transacciones leyó de T1, tiene que esperar a que T1 haga el commit. Y T1 tiene que esperar a que T2 haga el commit. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ese, además de que no es equivalente a serial, esa situación no es recuperable de ninguna forma. Porque no hay forma de cumplir con esto. ¿Ah? Entonces yo tengo que evitar eso y tengo que cuidarme cuando hago un plan de que no me pase. ¿No? Entonces, el problema es, al menos el read X y el read Z no lo puedo mezclar con toda esta área. ¿Tá? Y si estoy haciendo que la transacción 1 empiece antes, ¿no? Como en este caso, entonces yo podría hacer un entrelazado con ¿qué? Con el principio, pero con la parte final no. ¿Me explico? Entonces, si la transacción 1 empieza antes, este pedazo, al menos, no es entrelazable con este pedazo. Va, en realidad, con este pedazo. ¿Ah? El asunto es que yo estoy acá tratando de hacer que T2 lea de T1. ¿Tá? Vamos a probar T1 lee de T2. ¿No? Entonces, ¿qué podría leer? T1 lee de T2. T1, la única cosa que puede leer es X. ¿Tá? De vuelta, nosotros no podemos entrelazar este bloque con este bloque, pero sí todo lo demás, ¿no? O sea que yo tengo que hacer al menos read X, read Y, todo este pedazo tiene que estar separado de este pedazo. ¿No? Ahora yo lo que estoy tratando de hacer, vamos a ponerlo, pues en realidad lo tenemos que hacer acá. Nosotros que T1 lea de T2. Entonces, este pedazo tiene que estar excluido de este pedazo. O sea que yo podría ponerlo acá. ¿Sí? Podemos ponerlo acá. Aquí la transacción 1 lee de la transacción 2, ¿no? Este tiene que hacer el commit después, porque este lo tiene que hacer antes,
¿no? Y estos dos, sí, este pedazo lo puedo entrelazar, ¿no? Entonces yo podría correr esto un lugar acá y correr esto otro lugar acá. Y este lo puedo correr por acá, ¿no? Y este lo tengo que correr 2 lugares para atrás, ¿no? Entonces, este plan, ¿qué pasa? Acá no puede ocurrir. Esto no puede ocurrir acá. Porque acá T2 está leyendo de T1. Entonces yo necesariamente tendría que sacar esto de acá y meterlo acá. Y este acá. Tengo que hacerlo en este orden. Porque si no, T2 está leyendo de T1, ¿no? Y acá lo que nosotros queremos es que solo T1 lea de T2. O sea, que no haya ninguna escritura antes de las lecturas. O sea, no haya ninguna escritura de algo de T1 con T2. ¿Me siguen el razonamiento? Lo que yo me estoy asegurando que solo estos dos, ¿no? Solo T1 lea de T2 y no T2 de T1. Claro. Nada más. Porque si tengo las dos lecturas cruzadas, no es recuperable, ¿no? Bueno, este me da un mejor entrelazado, ¿sí? ¿No? Hay que cuidar que no haya dos lecturas cruzadas entre las transacciones, 5000, porque en ese caso es irrecuperable. Tenemos que buscar ¿tá? Hay que buscar un entrelazado interesante, ¿tá? Ustedes quieren mostrarme que entienden el problema, ¿no? De lo que estamos hablando, y yo no quiero soluciones triviales, ¿no? A no ser que ustedes me demuestren efectivamente que es la única posible, ¿tá? En este caso, al tener yo el read Z con el write Z, así más o menos se ve, ¿tá? El read Z con el write Z, y después tengo también el read X con el write X, ¿no? Read X con write X. ¿Ah? Entonces, si yo los tengo... A ver, read X con read X, lo que pasa es, capaz que me confundí, ¿no? Porque tengo la lectura acá. Si yo leo antes que escriba, no hay lectura. Si yo... pero sí me quedan cruzados. Acá tengo
Tengo esta lectura y tengo esta lectura. Si tengo el entrelazado, ahora vamos a probar, capaz que me equivoco yo porque estaba viendo que las direcciones de los o sea, si yo pongo la lectura aquí, si puedo poner, si puedo hacer esto, y este acá. No, está bien, sí, acá puedo, porque yo hago esta lectura, está antes de la escritura. Y esta lectura está antes de la escritura. Por lo tanto, en ningún caso de estos no estoy leyendo, ¿no? La única escritura que realmente se lee es esta, ¿no? Con esta. Este escribe sin leer, por lo tanto no importa, ¿no? Está bien, sí, estaba bien. Porque le puse al revés los... Miré al revés las flechas, ¿no? Entonces, acá yo escribo y acá yo leo. Por lo tanto, puedo hacer un entrelazado. El problema era al revés, que yo tuviera la escritura antes y después la lectura. Ahí me confundí, ¿no? Si yo tengo la escritura antes y la lectura después, voy a tenerlos cruzados. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso me equivoqué yo. Pero ahí cuando lo editaste no te quedó cruzado, porque el Z lo estás leyendo en la T2. Ah, cierto, tenés razón. Acá estoy leyendo este. Sí, entonces no puedo. No, tengo que hacerlo como estaba. Sí, sí, era eso. Tenés razón. Esto, o sea, no tenemos más remedio que ponerlo acá. Y este así, ¿no? Y así, sí, está, es eso. En este caso, este escribe y este lee. Tienes razón. Sí, no hay mucho más remedio. O sea, en el otro sentido, en el que T1 lee de T2, sí, no hay mucho problema. Pero en el T2 lee de T1 no tenemos muchas formas de hacerlo entrelazado y que sea recuperable. ¿Ah? ¿Sí quedó? Más o menos. Bueno, vieron que no va a haber instancia presencial este semestre, ¿no? En los parciales. Sí. Sí, seguramente hagamos algún tipo de entrevistas por ¿cómo es? Por Teams, para ver temas de autoría, hacer una devolución de la corrección y cosas de esas, ¿tá? Pero no va a haber instancia presencial. Pues se estaba planteando una instancia presencial corta, de tipo 30 minutos, en la cual se hiciera una especie de devolución escrita, ¿no? Ustedes harían como si fuera una prueba de autoría, alguna cosa así, en la cual hablen de las cosas que hicieron en el obligatorio y no sé, y alguna otra pregunta más que se nos ocurriera. Pero no va a haber porque no están dadas las condiciones. Bueno. Y seguimos con nuestro ejercicio. No sé si hay preguntas, algo. Podemos elegir este como P1, por ejemplo, que quedó más bonito.
¿Sí? Bueno, vamos a ver esto. Primero lo tenemos que... Vamos a hacer así. Esto queda. Esto había quedado más o menos así. Esto quedó por acá. Esto quedó... Bueno, este es nuestro P1, ¿no? Este es nuestro P1. Y entonces la pregunta era, ¿el plan P1 es serializable por conflictos? ¿Es serializable por vistas? Bueno, entonces lo que tenemos que hacerle es hacerle la prueba, ¿no? Es simplemente poner los arcos y ver si hay ciclos, ¿no? En este caso lo que teníamos es, está este conflicto, está este conflicto acá, está este conflicto acá, está este conflicto acá, receta. Y esos son los conflictos, ¿no? Parece que no hay ninguno más. Z con Z no tiene, este con Z tiene acá, este Y con este X con este, y ya no hay más. ¿Sí? Y vemos que hay conflictos de T2 a T1 y de T1 a T2. Por lo tanto, yo tengo conflictos de T2 a T1 y de T1 a T2, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Esto me dice que no es equivalente a serial por conflictos.
Pero que no sea equivalente a serial por conflictos no quiere decir que no pueda ser equivalente a serial por vistas. ¿Sí? Esto estaba equivalente a serial por vistas, eso está en la parte de concurrencia, porque está vinculado con las el lock multivalor o multiversión. Acá. Entonces, nosotros decimos que dos planes P y P' son equivalentes por vista si contienen el mismo número conjunto de transacciones, son las mismas transacciones. Y tenemos que recordar que P, uno de los dos va a ser serial y el otro va a ser equivalente a ese plan serial. O sea, uno vemos que es serial, lo hacemos serial, y el otro vemos si es equivalente a serial, ¿no? Contienen el mismo conjunto de transacciones. Si en P la transacción 1 lee un elemento escrito por TJ, debe escribirlo lo mismo en P'. ¿Tá? O sea, si T1 se ejecutó antes y T2 lee el valor escrito por T1, en el otro plan tiene que ocurrir lo mismo. Si en P T sub I lee el valor original de un elemento, debe ocurrir lo mismo en P'. O sea, si en el plan serial hay una transacción que lee un valor que no cambió ninguna otra transacción antes, en P' tiene que ocurrir lo mismo. Y si en P la transacción I con la operación de escritura es la última operación que escribe un elemento, debe ocurrir lo mismo en P'. O sea, si en el plan serial cierta transacción es la última en escribir cierta variable, lo mismo tiene que ocurrir en la otra transacción. ¿Tá? Entonces nosotros lo veíamos acá, por ejemplo, los que están marcados en rojo son las lecturas que leyeron los valores incambiados antes de ejecutarse este plan de las variables X, T, Y y Z, ¿no? Y las últimas escrituras de la variable Z, X e Y son estas, ¿no? Vean que este es un plan serial y este es un plan equivalente a serial porque las lecturas se hicieron antes que nadie escribiera, ¿no? La última escritura de Z, de Y y de X son estas y siguen siendo esas. La escritura de Z esta se mantiene detrás de esta escritura para que esta siga siendo la última. Pero al mismo tiempo, la transacción 1 leyó de la transacción 2 y de la transacción 3, ¿no? Y acá la transacción 1 sigue leyendo de la transacción 2 y de la transacción 3. Y al mismo tiempo la transacción 3 leyó de la transacción 2, ¿sí? O sea, las tres reglas estas se siguen cumpliendo, así como se cumplían en el plan serial, se siguen cumpliendo en este plan entrelazado. Entonces, esto quiere decir que este plan es equivalente por vistas a este, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Me siguen? Sí. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es si las condiciones de esto se cumplen para nuestro plan de entrelazados, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Sucede que los planes que son equivalentes a serial por conflicto siempre son equivalentes a serial por vista. Pero el análisis por conflicto es muy restrictivo. Hay ciertos planes que son equivalentes a serial,
pero que no los detecta el test de análisis de serializabilidad por conflictos, no los detecta y nos dice que no son equivalentes a serial. Sin embargo, si los corremos, siempre dan equivalente a serial, dan lo mismo. En cambio, el plan serial de la condición de serializabilidad por vistas es más fina y puede detectar esos casos. ¿Ah? Entonces, que nos haya dicho el plan equivalente a serial por conflictos que no es equivalente a serial por conflicto, no quiere decir que no sea equivalente a serial. Es simplemente que el test de serializabilidad por conflictos dice que no es equivalente a serial. Pero tenemos que probar con el plan la condición de serializabilidad por vistas. Ahí con encontrar algo que no se cumpla ya alcanza. ¿Tá? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es, en este plan, qué reglas de estas que tenemos acá no cumplen. Allí lo que tenemos que pensar es, bueno, o sea, nosotros tenemos que probar si es equivalente a la ejecución serial de T1 T2 o de T2 T1. Tenemos que probar las dos condiciones. Si nosotros tuviéramos más transacciones, tendríamos que probar más condiciones. ¿Tá? O sea, todas las combinaciones posibles de la ejecución de la transacción. Entiéndase que esto es un tema simplemente para demostrar que ustedes entienden el problema, ¿no? Nadie lo hace así, ni siquiera los sistemas de base de datos lo hacen así, ¿no? Es simplemente para ustedes mostrar que entienden cuál es el problema y dónde están las dificultades. Entonces, probar que es equivalente a T1, T2. Entonces, si yo tuviera T1, ¿no? Y T2, que eso lo podríamos armar, ¿no? Podríamos armar la transacción, armarla T1 con T2, a ver cómo nos queda. O sea, ¿qué es lo que haríamos? Este es, por esto estamos haciendo el ejercicio número 4, ¿no? Este es el ejercicio número 4. Vamos a hacer así entonces. Bueno, y entonces vamos a hacer una prueba. Este lo podemos eliminar porque no nos interesa. Y tratar de identificar qué lee y qué escribe según quién ejecute, ¿no? Los planes. Este no nos interesa acá. Y las flechitas estas vamos a eliminarlas, que nos molestan. Entonces vamos a plantearnos un caso de ejecución serial así. Y el otro entonces, acá queremos ver, por ejemplo, quién lee valores incambiados de X, ¿no? Y de Z. Vamos a ponerlos todos en negro en principio y sin... ¿ah? Entonces, este está leyendo y después tenemos que hacer acá al revés, ¿no? Este vamos a sacar acá.
Este precisaríamos hacerlo. 1, 2. En este plan, acá estamos leyendo el RZ original. Este ya no lee el RZ original, ¿no? Este está leyendo de este RZ, ¿no? Este lee el RX original, ¿no? Porque nadie lo cambia, ¿no? El RI no lee el original, está leyendo de esta escritura, ¿no? Y después este otro RX también lee el valor X original, ¿no? Y después escribe X y después escribe Y, ¿no? O sea, acá lo que estamos diciendo es, Rx tiene que leer el valor original, ¿no? En este, y en este, y en este. Y RZ y RI, o sea, la transacción 2, lee de la transacción 1, ¿no? Ahora, en nuestro plan, ¿qué sucede? La transacción 2 no lee de la transacción 1. Por lo menos no el Y, ¿no? Ni tampoco el Z. Entonces, no ocurre que sea T1 primero y T2 después. O sea, ese plan no es este. No es equivalente a este. ¿Ah? Ahora vamos a ver en el otro caso. Acá, read Z es equivalente, es el que lee primero Z. Este es el primero que lee Y. Este es el primero que lee X, ¿no? Este escribe X. Y este escribe X. Y después ya está. Este lee también el primer Z, ¿no? Y está, no hay mucho más. Entonces, la transacción 1 en este caso lee el Z incambiado, ¿no? Y en nuestro plan, la transacción 1 lee el Z incambiado y después lo que sucede es que Rx, Ri y Rz de la transacción 2 leen también incambiado. Rx, Rx, Ri y Rz leen incambiado, ¿sí? Está bien. Y la transacción 2 es el último en escribir, Y. La transacción 2 es el último en escribir Y acá. Y en este otro, la transacción 2 no es el último en escribir Y, ¿no? Porque lo escribe el otro. Con respecto a este, ¿no? O sea que tampoco es equivalente a T2, T1. ¿Sí? ¿Me siguen? Probar si es equivalente a T1 o T2. Y lo que nosotros habíamos visto es T1, T2, que era Z de T1. No, creo que era ese, ¿no? El que no nos funcionaba. T2 lee
lee Z de T1, pero en el P1 no ocurre. ¿Tá? Ese caso. ¿Tá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? Y en este otro caso, lo que habíamos descubierto era que una de las operaciones, última de escribir, T1 es el último en escribir Z, ¿no? O Y era. Era Y, ¿no? Era Y que lo marcamos acá. Ya habíamos visto que en nuestro plan el último a escribir Y era T2, pero en el plan T2, T1, el último de escribir Y es T1, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Es buscar una condición nomás, una cualquiera que ocurra que no verifique y ya está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Ahí que pusiste en la última, o sea, la última explicación ahí, que es el último en escribir WZ y después WY. Es el No último en deberían ser los escribir, dos. no, es Y, es las dos veces Y. Eh, Es acá, este Y, con este Y, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en esta transacción, perdón, con este Y. ¿No? En este plan lo que sucede es que la transacción T2 escribe primero y T1 es la última en escribir Y. Pero en nuestro plan, en el plan que habíamos hecho nosotros, la última en escribir Y es T2, no T1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la regla nos decía, si en el plan P serial TI con la operación W sub I es la última operación que escribe un elemento, debe ocurrir lo mismo en P'. Pero esto no ocurre, ¿no? Acá este plan, ya habíamos visto que no es equivalente al plan serial T1, T2, porque alguna de estas lecturas, no me acuerdo cuál, no coincidía.
¿sí? Y probamos T2, T1. Y T2, T1 no coincide porque la última en escribir Y en nuestro plan es T2 y acá es T1. Entonces, tampoco es equivalente a serial a T1, T2. ¿Sí? ¿Sí se sigue? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna consulta más? Bueno, no son muy convincentes. ¿Entiendes? Sí. Sí, se entiende. Yo particularmente lo estoy procesando. No, tenía que repasar un poco las clases, el material, las cosas que vimos, ¿no? O sea, el tema es ¿de qué viene esto de la equivalencia serial por vistas? Es que la equivalencia serial por vistas es más flexible, digamos, acepta más casos que la equivalencia serial por conflictos. La equivalencia serial por vistas nos permite planes con mayor entrelazado, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que equivalencia serial por vistas es lo que genera el candado multivaluado, ¿no? O multiversión. En realidad es multiversión. ¿No? Entonces el candado multiversión, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite que mientras estamos escribiendo, otras transacciones pueden seguir leyendo la misma variable. No van a leer el mismo valor, pero sí pueden seguir leyendo las variables que están bloqueadas por escritura, ¿no? Y esto nos permite más entrelazados que los bloqueos que vimos anteriormente, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Este sistema de entrelazados no genera planes equivalentes a serial por conflicto, sino que genera planes equivalentes a serial por vistas, ¿no? O sea, cuando nosotros utilizamos el plan multiversión, lo que nosotros obtenemos son planes equivalentes a serial por vistas, no por conflictos. A ver, cuando coinciden, coinciden, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, estos planes, por ejemplo, son equivalentes a serial por vistas. No siempre un plan equivalente a serial por vistas es equivalente a serial por conflictos. Esto tiene algunas implicancias sobre... Esto quiere decir que si yo tengo un plan hecho con logs de modo múltiple, por ejemplo, o sea, alguien me dio esto y me dijo, bueno, agregarle los bloqueos y lo que hacemos es, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Le agregamos los bloqueos de modo multiversión, ¿no? Y lo empezamos a correr entrelazados. Hacemos el readlog, 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 no sé cuánto, hasta que una transacción queda bloqueada, que no puede hacer un bloqueo. Acá no puede hacer un bloqueo porque esta tiene... ¿qué es lo que quería hacer un certify lock de Z y esta otra transacción tiene un read lock de Z. Entonces el certify lock no lo puede hacer y queda bloqueado y queda suspendido. A su vez, esta transacción trataba de hacer un certify lock de Y,
pero esta transacción tiene un read lock de Y, entonces tenía que esperar a que esta otra transacción libere los recursos. Cuando hace los unlock recién, entonces puede hacer los certify lock y pueden terminar, pero mientras tanto están bloqueados. Bueno, cuando hacemos el candado multiversión, los planes resultantes, con el entrelazado resultante, son planes equivalentes a serial por vistas. ¿Sí? Entonces el candado multiversión nos permite mayores niveles de entrelazado y planes equivalentes a serial por vistas, ¿no? Porque mientras yo tengo un bloqueo de escritura, otra transacción puede seguir leyendo las mismas variables que la otra transacción bloqueó en escritura. ¿Qué es lo que sucede? No está leyendo el mismo valor, porque acá el multiversión lo que hace es se guarda una versión de escritura de Z y es la que va a usar el resto de sus cálculos, ¿no? Va a quedarse con esa versión y la va a guardar en su memoria y es el valor que va a usar cuando luego escriba la variable, ¿no? En una actualización diferida. Esto hace actualización diferida porque el certify lock este es que indica que ahora sí se puede escribir a disco el valor final, ¿no? De esa forma estamos vinculando las cosas que vimos de actualización diferida, por ejemplo, con los bloqueos de los candados. ¿Sí? Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y volvemos. Gabriel, ¿estás ahí? Dale. ¿Cómo andas, Enrique? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo anda todo? ¿Cuándo terminas lo del laboratorio? ¿Cuándo terminas? ¿Cuándo es la entrega? Debemos estar cerca ya. No, es que el 30, ¿no? Sí, creo que tienen una semana todavía. El lunes 30. Sí, tienen Entonces, una semana. Así que van a tener una semana furiosa de trabajo porque no hay mucha evidencia de que hayan avanzado mucho. No sé cómo los has visto vos, lo que te han mostrado. no, lo que vos decís. Pero bueno, acá estamos y para eso estamos. Sí, yo prefería que exoneraran, pero bueno. Están ellos, ¿no? Viste que están medios muertos también con diseño. Diseño es un obligatorio sencillo igual. Es un obligatorio sencillo. Pero el asunto es eso, diseño abusó mucho con el tema de... Pues tenían estas, ¿cómo es? Calificaciones de participación en clase. Pero no les piden participación en clase, les mandan trabajitos para hacer, proyectitos. Entonces... en diseño tenemos cuestionarios tipo casi cada 2 semanas. Sí, pero no era la idea. No era la idea. Se había hablado ya antes con... Obligatorio nomás. ¿Eh? Trabajos en casa tenemos el obligatorio nomás. Que apenas terminó uno, ya arrancó el siguiente. Son bastante complejos. El jueves se entrega uno. Sí. Pero los obligatorios esos en realidad, desde el punto de vista académico, muchos de esos son de calificación de participación en clase. Y es participación en clase, no cosas que vayan a hacer en la casa, ¿no? O sea, hay un problema ahí en el cual se descolgaron un poco los profesores de diseño cuando se había hablado de tratar de bajar la complejidad, porque si no pasaba esto, que las otras materias no hacían nada, ¿no? Entonces yo preferiría que pudieran trabajar más o menos bien con el obligatorio de base de datos 2 y que exoneraran a que les vaya medio mal y los tenga que ver en febrero. También hay un detalle, Enrique, que no nos olvidemos de que en realidad nosotros, porque todo el mundo cree, o cada profesor cree que su materia es la más importante del mundo, pero en realidad en esta carrera lo más importante es la parte de no, eso lo asumo, pero me parece que se están pasando un poquito. O sea, está bárbaro, pero... A ver, podés hacerlo. Solo para que quede feliz, Enrique, a nosotros nos falta el proceso de facturación nada más y ya terminamos el obligatorio. Ahí está, bien metido. Bien. A nosotros nos falta literal mismo. Nos falta el de facturación y nada, retocar la documentación. Sí, también, entonces también.
Sí, están todos bien Sí. más o menos en el proyecto. Sí, pero ojo, mirá que a Francisco lo conozco bastante. Ajá, Mirá que me ha preguntado todos estos días. sí, está bien. Sí, pobre Gabriel lo achuré estos No días. pasa nada. Bueno, está bien. Para eso está. Bueno, tiramos el link y dame un segundito que lo voy a crear y se van sumando el link. Bueno, está, bueno, está, yo los dejo. Un rato me voy a tomar un café. Pero no cierres la sesión, Enrique, porque a veces No entran de cierro nada. día. Sí, estoy. No, yo estoy acá. Yo ya tiro el link de Zoom que estoy abriéndolo. Ujú. Bueno, los dejo con Gabriel. Pero estoy por acá, ¿eh? Yo voy a estar acá. Cualquier cosa, preguntas y eso, ando por acá. Ahí les pegué la invitación, así que a medida que vayan entrando van a caer en la sala de espera y los voy a ir aceptando. Dale.
Quique, ¿estás por ahí? Sí. Terminé con los alumnos que hicieron consulta, con el último grupo. Vamos. ¿Está? No, bien, me parece que hay varios que están avanzados y Sí, me parece que es bastante sencillo también, el obligatorio. Sí, quedó bastante más sencillo que los otros. Sí, los otros, al tener estos juegos que tenían muchas restricciones, por ejemplo, de controlar los objetos que no se fueran de los límites, o identificar colisiones y todas esas cosas, natural, tenían un montón de restricciones La restricción. Así que que está. que este no lo tiene, ¿no? Que es más No, y hay un grupo que es no menos hizo ejercicio trigger. para eso. No hizo trigger. No sé cómo Lo hizo habrán todo hecho, sin pero trigger. bueno. O El grupo sea, de Micaela que anda por ahí, creo. Lo hizo todo sí. sin trigger con checks. No sé, habría que ver el diseño. Estoy Hay que ver el expectante para ver diseño, el sí. diseño. Pero no te mostraron nada. Sí, pues no, yo no lo pensé mucho, ¿no? Yo La tampoco lo he verdad que pensado el mucho, pero está. Pero puede ser. Sí, porque no tiene muchos, no tiene muchos triggers esto. Y No, puede ser no, que no, sí, no. si lo armás, pero la verdad que no, ni me senté a pensarlo de cómo hacerlo. No. Igual, pero no sé, yo le diría que pongan algún trigger, aunque sea. Porque parte del ejercicio es demostrar que saben eso. Sí, veremos a ver qué tal. Bueno, está. Te dejo por acá, Enrique, cualquier cosa, no la vuelta. Bueno, está. Sí, ahora ya queda poco, así que ya. Si me Terminamos anda clase, cortando, no sé. igual si no. Quedan Sí, 5 por eso. minutos. Ujú. Dale, nos vemos, chao, Bueno, chao. nos vemos, chao, hasta luego. Bueno, con ustedes no sé si tienen alguna duda, algo. Si no, la seguimos. ¿Cuándo tenemos con ustedes? Tengo el miércoles a las 10. Y seguimos haciendo ejercicios. Dale, yo por mi parte no. Estoy bien. Está bien. Bueno, me alegro que estén avanzados con el obligatorio. Bueno, era una preocupación de cómo estaban ustedes con eso. Eh, y bueno, está. Nos vemos el miércoles. Traigan preguntas, traigan consultas. Si quieren, vean ustedes algún parcial y traten de ver cómo lo resuelven y dónde se trancan y me traen esas preguntas. Así vamos a cosas más orientadas a lo que ustedes precisan, ¿sí? Si no, seguimos con el ejercicio y otros parciales que andan por ahí. ¿Sí? Vale. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego.